Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de los apasionantes mitos y leyendas que dieron forma al carácter de las civilizaciones antiguas. En esta ocasión vamos a explorar lo que sucedió en aquellos lejanos tiempos, una época en la que vivió Abraham, el primero de los patriarcas bíblicos, y figura prominente en las tres religiones monoteístas de Oriente Medio, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los sucesos que vamos a relatar ocurrieron en algún momento entre el año 2000 y 1500 a.C., se trata de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades-estado formaban parte de un grupo de 5 localidades, Adma, Zeboim y Bela, llamada también Zoar, eran las otras 3. Estas 5 ciudades-estado estaban ubicadas en el fértil valle de Sidim, un lugar paradisíaco situado en el extremo sur del Mar Muerto, y eran conocidas como las ciudades de la llanura, en aquellos tiempos de profetas y milagros. Después de su estancia en Egipto, Abraham regresó a la tierra de Canaán con su esposa Sarai, que más tarde pasaría a ser llamada Sara, y con su sobrino Lot, acompañado de su familia. Durante su tiempo en Canaán, Abraham continuó ejerciendo su labor de pastor trashumante, al igual que Lot, y ambos llevaban sus rebaños de ovejas y ganado a pastar en diferentes áreas, según las estaciones del año y las necesidades de sus animales. La relación entre Abraham y Lot era excelente, y juntos ejercieron el pastoreo durante algún tiempo, pero debido a la insuficiencia del territorio que habitaban, se produjeron disputas entre los pastores que cuidaban de ambos rebaños. Entonces Abraham y Lot discutieron por la tierra donde debían asentarse cada uno, y finalmente tomaron la decisión de separarse. De esta manera, por mutuo acuerdo y en buenos términos se separaron, y Abraham se dirigió al encinar de Hebrón, situado al norte del Mar Muerto, y Lot se instaló en la llanura de Sodoma y Gomorra, al sur del Salado Mar. Lot estableció su campamento cerca de las puertas de Sodoma, y allí levantó sus tiendas fabricadas con pieles de cabra y telas de lino, que eran su hogar itinerante. Pero en ese tiempo, los reyes de Sodoma y Gomorra iniciaron una guerra contra una coalición de reyes procedentes de regiones vecinas que pretendían someter a estas ciudades y convertirlas en sus tributarias. En esta guerra, los reyes de Sodoma y Gomorra fueron vencidos en una batalla, en el valle de Sidim, en la que el rey Kedar-Laomer con su coalición resultaron vencedores, y Lot, junto con su familia, fueron hechos prisioneros y sus numerosos bienes confiscados. Abraham supo de la suerte corrida por su sobrino Lot, y organizó un rescate capitaneando un grupo de 318 soldados bien entrenados, y de fidelidad inquebrantable. Así pues, Lot, sus bienes y su gente, fueron rescatados con éxito y regresaron a Sodoma acompañados por Abraham, que después de haberlos dejado a salvo en la ciudad regresó a sus territorios, a sus rebaños, y a su hogar en el encinar de Manré, lugar donde los árboles eran sagrados. Un buen día, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda, alzó la mirada y observó a 3 figuras que reconoció como seres celestiales, plantados frente a él. Abraham se postró ante ellos y les ofreció hospitalidad y alimentos, y después de haber comido y bebido, 2 de los hombres, ángeles celestiales según las Escrituras, se despidieron indicando que se encaminaban a la ciudad de Sodoma, puesto que el clamor de Sodoma y Gomorra se había multiplicado, y sus pecados se habían agravado en exceso. El tercer hombre, que según las Escrituras era el propio Yahvé, encarnado como un ser humano, permaneció junto con Abraham explicándole el motivo de su presencia allí. En aquellos tiempos, las ciudades de Sodoma y Gomorra habían caído en la maldad y la perversión, cometían adulterio, vivían en la mentira y defendían a los malhechores, además sus respectivos reyes alentaban estos comportamientos perversos y depravados, en lugar de tratar de enmendarlos. Debido a que la región donde estaban ubicadas estas 2 ciudades era extremadamente rica en recursos naturales, sus habitantes habían caído en la ociosidad, en el orgullo, y no ayudaban a los pobres y necesitados, además de cometer abominaciones contra los extranjeros que visitaban la ciudad. Tales eran los pecados que cometían que su clamor llegó hasta el cielo, y entonces el Señor envió 2 de sus ángeles para hacer justicia. Entonces Abraham intercedió varias veces consecutivas por el pueblo sodomita, y Dios, al final, le responde que si hubiera en Sodoma solo 10 justos en toda la ciudad, ésta no sería destruida. Al atardecer del siguiente día, los 2 ángeles enviados por el Señor llegaron a Sodoma, cuando Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad, como si estuviera esperando su llegada, y pronto fueron reconocidos por Lot, que se percató enseguida de que no eran simples extranjeros, sino seres celestiales, a pesar de su apariencia humana. Entonces Lot se incorporó y se inclinó ante ellos en señal de respeto, y les ofreció alojamiento en su casa.
Lot era rico y poseía una vivienda en el centro de la población, pero los ángeles le dijeron que preferían antes recorrer las calles y plazas, para comprobar por sí mismos si los clamores que habían llegado hasta el cielo eran ciertos, y cuánto había de pecado en la ciudad. Pero Lot, conocedor de la depravación en la que Sodoma estaba sumergida, les convenció para que se quedaran en su casa y compartieran juntos sus alimentos. Después de cenar y antes de acostarse, escucharon un rumor que provenía del exterior de la vivienda, y al asomarse a la puerta Lot observó una multitud de hombres que rodeaban su casa, jóvenes y viejos. Todos los varones de la ciudad estaban allí, sin excepción alguna. Algunos de ellos se acercaron a la puerta y preguntaron por los recién llegados, pidiéndole a Lot que los sacara afuera para que los conocieran. La palabra conocer tenía un doble sentido. Lo que realmente deseaban era abusar de ellos, dado que la depravación y la inmoralidad eran algo cotidiano en Sodoma. Entonces Lot cerró tras de sí las puertas de su casa, al tiempo que se dirigía al grupo de hombres con estas palabras: Hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente, y aquí que tengo 2 hijas que no han conocido varón, permitidme sacarlas para vosotros, y haced con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Pero ellos le contestaron: Hazte a un lado, Lot, tú viniste aquí como un extranjero, y ahora ya estás actuando como juez, por ello te trataremos a ti peor que a ellos. Y entonces acometieron contra Lot, y estaban ya a punto de romper la puerta, cuando los 2 ángeles extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, cerrando enseguida la entrada, y a los hombres que estaban intentando forzar la puerta de la casa les provocaron una ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. En ese momento, los 2 ángeles le dijeron a Lot que avisara a sus hijas y a sus yernos, y a cualquier familiar que tuviera en la ciudad, para que les advirtiera de que debían alejarse de Sodoma, porque pronto iba a ser aniquilada, dado que su clamor había llegado a ser tan grande ante los ojos del Señor, que los había enviado con la misión de destruirla. Lot, alarmado por la advertencia de los ángeles, habló con sus yernos y sus hijas diciéndoles: Levantaos y salid rápido de este lugar, porque el Señor destruirá pronto la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba y decidieron no hacerle caso. Al amanecer, los ángeles apremiaron a Lot, diciéndole que se levantase rápido y tomara a su mujer, y a sus 2 hijas que estaban con él, para que corrieran y se alejaran de aquel lugar cuya suerte ya había sido echada, pero Lot aún se sentía confundido y no terminaba de creer que todo aquello estuviera ocurriendo. Al observar la confusión de Lot, los 2 ángeles tomaron su mano, la de su mujer y la de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron rápidamente de su casa para conducirlos a las afueras de la ciudad. Cuando se alejaron de Sodoma, los ángeles le dijeron: Escapad rápido, por vuestras vidas, y no miréis hacia atrás, ni os detengáis en toda esta llanura, escapad hacia el monte, no sea que perezcáis aquí abajo. Pero Lot les contestó: Os ruego, señores míos, ya que he hallado gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia con lo que habéis hecho conmigo, dándome la vida, pero no podremos escapar al monte, no sea que allí también nos alcance el mal y muramos. Aquí cerca hay una ciudad pequeña, se llama Zoar, dejadme escapar allí y de esta forma salvaré mi vida. Y los ángeles le respondieron: Hemos recibido tu súplica sobre esto que pides, y no destruiremos la ciudad de la que has hablado, pero date prisa y escápate, porque nada podremos hacer hasta que hayas llegado allí, a la ciudad de Zoar. El sol había salido ya sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, enviado por Dios desde los cielos, y destruyó aquellas 4 ciudades, y todo el valle, y a todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía sobre aquellas tierras. La mujer de Lot, al darse la vuelta para mirar atrás desobedeciendo el mandato de Yahvé, se convirtió en estatua de sal, como castigo divino por su falta de fe, y por el apego que sentía por su ciudad, quedando allí como testimonio de su desobediencia, mientras Lot junto a sus hijas abandonaban el lugar. Desde el punto de vista de la arqueología, no existen evidencias que apoyen la existencia de este desastre. En 2008, una pieza de arcilla conocida como el planisferio, descubierta por el arqueólogo Henry Layard a mediados del siglo XIX, fue analizada por los investigadores Alan Bond, de la empresa Reaction Engines, y Mark Yempselde de la Universidad de Bristol. Estos investigadores descubrieron que la placa había sido escrita por un astrónomo sumerio, donde los relatos databan de la noche del 29 de junio del año 3123 a.C. en el calendario juliano.
Los investigadores afirman que la mitad de la placa contiene informaciones sobre posiciones planetarias y de nubes, y la otra mitad es una observación de un asteroide con dimensiones mayores de 1 kilómetro. Según el investigador Mark Yempsel, con base al tamaño y ruta descritos, existe la posibilidad de que este asteroide hubiera chocado contra los Alpes austríacos en la región de Coffels. No hubo cráter que pudiera evidenciar la explosión, por el hecho de que este habría volado próximo al suelo, dejando un rastro de destrucción causado por la onda supersónica. Su rastro habría generado una bola de fuego, con temperaturas superiores a 400 grados centígrados, y devastado aproximadamente una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados. Yempsel sugiere que la nube de humo, generada a consecuencia de la explosión del asteroide, alcanzó el monte Sinaí, así como algunas regiones de Oriente Medio y el norte de Egipto, causando numerosas víctimas. La escala de la devastación se asemeja a lo relatado en el Antiguo Testamento, sobre la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Según algunos investigadores, se sugiere la posibilidad de que estas ciudades de la llanura existieran realmente, y ahora se encuentren sumergidas bajo las aguas del Salado Mar. Gracias por acompañarnos en este relato y hasta pronto.